El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Alta tecnología para identificación de encapuchados estrena mañana la policía. Estos son los 8 puntos desde donde partirán marchas de mañana hacia Plaza de Bolívar. Disturbios hoy en universidades de Medellín y Pasto. Catedral y comercio instalan mallas y tablas para protección durante las marchas. 12.000 militares estarán listos en Bogotá para apoyar a la policía. Cumbre Agraria Campesina se suma al paro. Duque ordena a embajador Francisco Santos regresar inmediatamente a Bogotá. Escándalo por afirmaciones de embajador Santos contra Departamento de Estado. Reveladas grabaciones. Washington Post y New York Times dicen que embajador Santos está en el ojo del huracán. Carlos Holmes Trujillo dice que el presidente Duque tiene opinión diferente a la de embajador Santos. Ataque contra Comisión de Fiscalía en Cauca. Acuerdo entre Minhacienda y Vargas Lleras sobre reforma tributaria. No se cumplirá meta de crecimiento, anuncia el gobierno. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Una buena noticia para los usuarios de bancos y entidades financieras. 2. En 3 sitios de Bogotá estará el presidente Iván Duque mañana durante las marchas de protesta. 3. Definitivamente los congresistas ahora sí tienen que ir a trabajar. Explico por qué. Primera ñapa. Desde el 1 de diciembre, Colombia tendrá 1.103 municipios. Segunda ñapa. Envían a la cárcel a 2 exdirectivos de la Universidad Distrital investigados por un millonario desfalco. Y mi ñapa. Habitantes de barrios de invasión suplican porque el Congreso apruebe un proyecto que los beneficia. 1, 2, 3 y las 3 ñapas al cierre. Buenas noches. La Policía Nacional utilizará mañana por primera vez en nuestro país una moderna tecnología de reconocimiento facial para identificar a quienes promuevan desórdenes y hechos de vandalismo durante la jornada del paro nacional. 4 helicópteros Halcón que estarán sobrevolando las principales ciudades del país fueron dotados con el moderno sistema que permite, con solo captar una parte de la nariz o de los ojos, corroborar la identidad de una persona así está encapuchada. CMI tuvo acceso a conocer esta moderna tecnología. Este es el helicóptero que la Policía Nacional usará este 21 de noviembre para el monitoreo de las marchas en las diferentes ciudades del país. Con estos equipos de alta tecnología podrán identificar a las personas que cometan alteraciones de orden público y desmanes. Este software nos permite que se puedan tomar algunos rastros biométricos alrededor de los ojos y parte de la nariz para poder identificar plenamente las personas que nos puedan generar desmanes. Una vez identificados, a la sala de monitoreo de aviación y estrategia de la policía podrán entregar información exacta a los agentes que acompañan la manifestación y así poder capturarlos e incluso, dice la policía, evitar el uso de artefactos explosivos. De esta manera pueden cada uno de los jefes de policía tomar decisiones acertadas en el momento que se requieran y así poder evitar desmanes. Este mecanismo tiene un 95% de efectividad sobre el reconocimiento de las personas e incluso en tiempo récord la información llega a las autoridades. En identificar un rostro en 0.6 milésimas de segundos. En ese momento ya tenemos toda la información. De ahí se procesa esta información con las personas que tenemos en tierra, las unidades policiales. Tenemos una cámara FLIR que puede llegar a tener un alcance hasta de 16 kilómetros. Esta nos sirve tanto de día como de noche. Serán 4 halcones los que desde el cielo vigilen las marchas. Estarán en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Desde 8 diferentes puntos de Bogotá partirán las marchas de los promotores del paro nacional que terminará en la Plaza de Bolívar. El primer punto de encuentro es el Parque Nacional. Ahí los manifestantes tomarán la carrera séptima hacia el sur, luego la 13 y la avenida Jiménez hasta llegar a la séptima. Otro punto es la gobernación de Cundinamarca, desde donde subirán al oriente por la calle 26 hasta la 13, donde se unirán a la primera marcha que parte del Parque Nacional.
El tercer sitio es el Hospital San Juan de Dios sobre la carrera 10ª con calle Primera. Desde allí caminarán por la 10ª hacia el norte hasta llegar a la avenida Jiménez. Por la defensa de la paz, en contra de la reforma laboral, en contra de la reforma pensional, en contra de la reforma tributaria, en fin, son diferentes puntos, pero yo los resumiría en un descontento generalizado de la ciudadanía. Los otros lugares de reunión previstos son la Universidad Nacional, la Sevillana en la Autopista del Sur, el Sena de la carrera 30, la Plazoleta de la Hoja en la carrera 30 con calle 19 y en el norte la calle 100 con carrera 11. Los estudiantes universitarios se encontrarán a las 9 de la mañana en la Universidad Nacional, calle 26, 68, 63, 30, otra vez Universidad. Todos estiman que estarán llegando a la Plaza de Bolívar a las 2 o 3 de la tarde. Los mismos organizadores de la jornada dijeron que desde ya rechazan la presencia de militares en las calles. En las principales ciudades del país, las autoridades están en alerta máxima por las marchas que se desarrollarán durante el paro nacional. Hoy hubo desórdenes en universidades de Medellín y de Pasto. Por más de 3 horas se presentaron disturbios al interior de la Universidad de Nariño en la sede de Torobajo, donde estudiantes retuvieron 3 buses del Servicio Integrado de Transportes. Este hecho se da en apoyo al paro convocado el día de mañana. El lanzamiento de papas explosivas hizo que hasta el lugar llegaran uniformados del SMAT para mitigar el accionar de los universitarios, que obligaron la evacuación del alma mater. Al interior de la Universidad de Antioquia, esta tarde encapuchados instalaron artefactos en postes de energía y puertas. Además, intentaron saquear cajeros automáticos, mientras en las afueras lanzaron papas bomba, bombas incendiarias, pólvora y pintura. Serán 4 las marchas de estudiantes universitarios que saldrán de los 4 puntos cardinales y se concentrarán a las 9 de la mañana con las centrales obreras en el Parque de las Luces, al frente de la Alcaldía de Medellín, para desplazarse por calles céntricas hasta el Parque de los Deseos frente a la Universidad de Antioquia. Tras un consejo de seguridad donde participaron policía, ejército, fuerza aérea, alcaldía y gobernación, se estableció que Cali no tomará medidas extraordinarias frente al desarrollo del paro. En caso de alteración de orden público, hay un dispositivo con 2.000 efectivos de la policía y 800 del ejército. La suspensión de clases en todo el departamento, media jornada laboral en entidades públicas y bancarias, ley seca y prohibición de moto con parrillero en algunos municipios son algunas de las medidas que se aplicarán en Santander. 3.000 hombres de la fuerza pública se alistan desde esta noche para cubrir todos los puntos por donde se desplazarán las 2 movilizaciones previstas por gremios, sindicatos y ciudadanos. En Barranquilla y Atlántico, el sector educativo suspenderá actividades. Las autoridades garantizan el servicio de transporte público y el sistema de transporte masivo Transmetro anunció que no suspenderá actividades salvo bloqueos. Alcaldía y Gobernación ofrecieron garantías para quienes participen en las 3 marchas programadas en Barranquilla desde las 8 de la mañana en desarrollo de la Jornada Nacional de Paro. Para enfrentar las marchas por el paro de mañana y protegerse de posibles desmanes y vandalismo, comerciantes del centro de Bogotá cubrieron con mallas y tablas los establecimientos comerciales. La catedral también recibió una protección especial. Policías y trabajadores se encargaron de cubrir con mallas, antispray y pintura la Catedral Primada de Colombia en el centro de Bogotá. Pero no solo la catedral fue cubierta. A lo largo de la carrera 7ª, vía por la que transitarán las marchas antes de llegar a la Plaza de Bolívar, las ventanas de entidades bancarias y varios locales comerciales también fueron reforzadas con tablas y otros elementos antidisturbio. Toca cerrar, bajar la reja, porque así nos ha tocado. O sea, quedarnos, pues bajar la reja cuando están en todos esos alborotos y bajar la reja y quedarnos acá. Pues mañana hay una decisión, pues todos los locales van a cerrar, obviamente, porque uno no sabe. Según la Federación Nacional de Comerciantes, en Bogotá, en un día de marcha se pierde el 50% de las ventas. En Bogotá, cerca de 12.000 hombres del ejército estarán disponibles en diferentes puntos de la ciudad para apoyar a la policía en caso de ser necesario y garantizar la seguridad de los ciudadanos. El general del ejército Marco Pinto aseguró que sus hombres estarán listos para cuando sea necesaria su intervención durante las manifestaciones del paro en Bogotá. Específicamente para el día de mañana, que tiene que ver con el acompañamiento y la asistencia militar, tenemos 12.000 hombres dispuestos en las instalaciones propias de Bogotá. El alcalde Enrique Peñalosa reiteró que no aceptará actos de violencia y pide colaboración a la ciudadanía. Invitamos a todos los ciudadanos, es una colaboración que nos pueden dar
muchos ciudadanos desde sus viviendas, desde sus edificios. Las autoridades aseguran que con lo incautado en los allanamientos se hubieran podido fabricar por lo menos 1.500 papas explosivas. Al paro se sumó el movimiento Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que agrupa a las organizaciones campesinas de las zonas más apartadas del país. A los estudiantes, profesores, sindicatos, indígenas y artistas que organizan el paro se les sumó la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que reúne a las asociaciones rurales y campesinos de las zonas más apartadas. Estos territorios donde más conflicto hay, pues son los que de pronto hay más amenazas o mayor riesgo para los líderes sociales. Entonces vemos el Cauca, Nariño, el Chocó, zonas de Antioquia, de Córdoba. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular dijo que su participación es para rechazar los asesinatos de más de 300 líderes sociales cometidos durante el último año y medio. Más de 300 líderes sociales asesinados, un montón de judicializados. Pidieron que no los estigmaticen y sobre todo que se brinden garantías de seguridad. Bueno, el fiscal general encargado Fabio Espitia defendió los allanamientos realizados por la policía horas antes de la jornada de paro. El fiscal aseguró que los allanamientos fueron ordenados con base en información aportada por la Policía de Bogotá y se realizaron con acompañamiento de la Procuraduría General. Se ha encontrado en algunos lugares, no en todos, se ha encontrado material explosivo, elementos que sirven para la fabricación de elementos explosivos caseros y alguna otra información que puede dar lugar al contexto en algunas investigaciones. Admitió que en algunos casos los jueces declararon ilegales los allanamientos porque en los mismos no se encontraron pruebas sobre acciones ilegales. El presidente Iván Duque le ordenó al embajador en Washington, Francisco Santos, viajar a Bogotá inmediatamente para escuchar su versión sobre las opiniones que dio en una conversación con la nueva canciller Claudia Blum, que fue grabada sin su consentimiento y filtrada a los medios de comunicación en Colombia. El presidente Iván Duque, sorprendido por los comentarios que hizo el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, le ordenó hoy que viaje de inmediato a Bogotá. El jefe de Estado quiere escuchar las razones del embajador para que durante una reunión privada con Claudia Blum, la designada canciller de la República, hiciera duros comentarios contra los exministros Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo. Del primero dijo que no trabajaba y del segundo aseguró que no tenía agenda, sino propósitos políticos. También señaló que desde Bogotá nunca lo orientan para realizar sus gestiones ante el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos. Además, Santos afirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está destruido y que su labor ha consistido en inventar acciones para que el gobierno de Donald Trump mantenga su interés en apoyar una salida del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. La reunión del presidente Duque con el embajador Santos se podría realizar el próximo lunes en la Casa de Nariño. Y es que las críticas hechas por el embajador en Washington, Francisco Santos, desataron una verdadera tormenta política y diplomática por los términos que utiliza el embajador para referirse al Departamento de Estado y a algunos miembros del gabinete. No es difícil recolectar. En la publicación divulgada por el periódico de circulación gratuita Publimetro, el embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, se refiere en términos duros al Departamento de Estado de Estados Unidos en su conversación con la designada canciller Claudia Blum. Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe. Pero yo un año pidiendo una directriz. Pero no importa. Colombia es un tema bipartidista. Estoy absolutamente de acuerdo con usted. Mire, eso es gravísimo. Eso no se puede. Yo puse agenda bipartidista. También critica al ex canciller y hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García. Yo quiero que te conozcan, sí, y después vamos armando una agenda estratégica. Excelente. Porque Carlos, nada. No tenía estrategia, mira, no tenía estrategia. Estaba haciendo política. Pero no tenía nada de estrategia. Yo decía, ¿a qué viene? Sí. Y nos ponía a correr, a sacar citas y cancelaba. ¿Qué es eso? Y que era un desastre. Y del exministro de Defensa, Guillermo Botero, Francisco Santos le dijo a Claudia Blum que no trabajaba. Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se refirió a las críticas a su gestión como canciller que hizo el embajador Francisco Santos.
Carlos Holmes Trujillo, quien se desempeñó hasta la semana pasada como canciller de la República, respondió a las palabras del embajador Santos, según las cuales él no tenía estrategia para manejar la relación con Estados Unidos. La opinión del señor presidente de la República, que es la que importa, es bien distinta. Señaló que ha tenido una buena relación con el embajador y seguirá trabajando armónicamente con él. Actuar como debe actuar un ministro de Defensa con un embajador, institucionalmente en beneficio del país. El hoy ministro de Defensa se desempeñó como canciller, a quien rendía cuentas el embajador en Washington durante los 15 primeros meses del gobierno. El Washington Post y el New York Times también registraron la polémica desatada por los comentarios del embajador Francisco Santos. Asegura uno de ellos que el diplomático se encuentra en el ojo del huracán por sus palabras. Importantes periódicos estadounidenses como el Washington Post reaccionaron al revuelo desatado por el audio donde se escucha al embajador Francisco Santos hacer duras críticas al Departamento de Estado de los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump. El Post aseguró que el diplomático está en el ojo del huracán luego de la polémica grabación de 24 minutos, mientras el The New York Times tituló su artículo como "El embajador de Colombia critica al Departamento de Estado en grabación", haciendo énfasis en los cuestionamientos de Santos, quien aseguró que esa cartera perdió fuerza como impulsor de la política estadounidense. Y aunque aún no hay una reacción oficial del gobierno Trump, el audio de Santos con la futura canciller Claudia Blum saca a la luz las aparentes discrepancias que existen entre el gobierno colombiano con Washington. En otras noticias, integrantes del CTI de la Fiscalía capturaron a 7 policías activos y 2 retirados que integraban una banda dedicada a realizar asaltos bancarios. Los policías son señalados de participar en varios hurtos a entidades bancarias que eran ejecutados por 2 policías retirados y 2 particulares. Ellos ejercían alguna influencia sobre los integrantes de los cuadrantes para movilizarlos del sector y asaltaban. Los uniformados también estarían involucrados en falsos allanamientos y retenes. Falsos puestos de control, los hacían descender del vehículo, los sometían a registro y de esta manera llegaban los asaltantes de civil, los sometían y se apoderaban del vehículo y de la carga. Los integrantes de la banda responderán por 6 delitos como concierto para delinquir y hurto. Hubo un incendio de gran magnitud en una bodega en la carrera sexta con calle 34 en la localidad Santa Fe, en el centro de Bogotá. Según la Secretaría de Salud, el incendio dejó 22 personas lesionadas y un menor de edad perdió la vida. En zona rural de Corinto fue atacada una comisión de investigadores del CTI que hacían la reconstrucción de la muerte del líder Flower Trompeta. En el hecho, 2 soldados resultaron heridos al activar un campo minado. Mientras repelían el ataque, la comisión integrada por 18 miembros del CTI y la Defensoría del Pueblo, que llegó hasta la vereda La Laguna, zona rural de Corinto, fue atacada con disparos de fusil. En Manizales, la Fundación Aldeas Infantiles realizó un plantón de juguetes para rechazar el abuso sexual contra menores de edad. Según la entidad, el año pasado fueron reportadas 80.000 víctimas por este delito. Cientos de peluches fueron puestos a lo largo y ancho de la Plaza de Bolívar de la capital caldense. La protesta se prolongó por casi 12 horas. El Partido Cambio Radical y el gobierno lograron un acuerdo para que avance en el Congreso y con varios cambios el proyecto de reforma tributaria. Se despeja el camino para que la tributaria haga su trámite en el Congreso. El partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, le apostaría a impulsar la iniciativa, aunque vendría con cambios. El gobierno nacional encontró 12 puntos de encuentro para los partidos. También se estudia una tarifa cercana al 15% por normalización de activos. Se retoma la normalización con una tarifa nueva que se está ajustando para que no golpee, no afecte a quienes ya se normalizaron, pero que sigue incentivando la normalización de los recursos. En la nueva tributaria se eliminaría el impuesto al consumo de viviendas de alto valor. Que el impuesto al consumo no ayuda, es echarle más gasolina a un incendio de un segmento que anda tremendamente mal. Los gremios destacan el avance de la reforma tributaria. Si el Congreso de la República se anima y sigue trabajando con el Gobierno Nacional para sacar adelante este proyecto, sin duda alguna será algo positivo para el país. El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, reveló que este año se cumplirá la meta de crecimiento de la economía fijada por el gobierno en el 3,6%. A pesar de que la economía local crece por arriba del 3%, lo cierto es que la meta de 3,6% para todo el año no se lograría. Nosotros no vamos a lograr las metas de crecimiento que teníamos al principio del año,
Pero dado el entorno internacional que se ha deteriorado tanto, el resultado de Colombia es absolutamente impresionante. Sin embargo, el gobierno sigue revelando buenas noticias fiscales, y es que gracias a las utilidades del emisor, más los recursos de traslados de afiliados a Colpensiones, habrá un ahorro importante para la nación. Eso suma 0.8% del PIB. Esto da un aire al gobierno para que en el corto plazo se frene el proceso de enajenación de sus participaciones en diferentes empresas. Arrancó en Cartagena el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció la firma de 10 pactos para generar empleo. En la heroica está Freddy Gómez. Freddy, buenas noches. Detalles de los anuncios. Así es, muy buenas noches. El anuncio fue hecho por la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en la instalación del Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde explicó que este pacto comprende entre 10 y 12 acuerdos en beneficio de impulsar el crecimiento de la economía del país y así impulsar más de 850.000 nuevos empleos. El anuncio del gobierno consiste en la firma de 10 compromisos con el sector privado en el que será un nuevo pacto nacional. El objetivo es apoyar a la empresa para aumentar los índices de productividad y generar más de 850.000 nuevos empleos. Esto se suma a los acuerdos concretados desde el año anterior. Si esto pasa en los siguientes pactos, de verdad nosotros sí podemos aspirar a que este trabajo nos genere ojalá 1,5 millones de empleos nuevos. Se buscarán medidas para destrabar proyectos de infraestructura, en especial en la parte fluvial y férrea. Se identificaron 26 cuellos de botella en esta cadena que están sobre todo concentrados en el modo fluvial, en el férreo. En el caso de Bogotá, la alcaldesa electa buscará la creación de una nueva agencia de infraestructura, peajes por congestión y recomposición del presupuesto. Yo creo que Bogotá necesita una agencia local de infraestructura propia, que no dependamos de la ANI, de la Financiera de Desarrollo Nacional, que hacen un extraordinario trabajo, no tengo ninguna queja. El gobierno destrabó 23 proyectos de cuarta generación y mantiene el cronograma de entrega del túnel de la Niña. Desde la ciudad de Cartagena, con la cámara de Andrés Díaz, Freddy Gómez, MI La Noticia. Muchas gracias, Freddy. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,44% a 1.600 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,03% a 5.420 pesos. La acción del Grupo Éxito fue la que más cayó, con una pérdida de 4,47% a 16.240 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 21.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.445 pesos con 95 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.812 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 10 centavos. El azúcar se transó en 12,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $57 con 15 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 47 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.130 pesos. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, testificó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación previa a la apertura de un juicio político contra el presidente Donald Trump. En su declaración, Sondland aseguró que fue el mismo Trump quien ordenó presionar a Ucrania para que investigara a su potencial rival, el demócrata Joe Biden. Indicó además que el abogado personal del mandatario, es decir, Rudolph Giuliani, forzó un intercambio de favores con Kiev. En Bolivia, los senadores del movimiento MÁS del dimitente presidente Evo Morales reconocieron a Yanine Áñez como la sucesora del exmandatario. El hecho se produjo después de que la mandataria interina enviara un proyecto de ley al legislativo para convocar unas nuevas elecciones. El Congreso tendrá que votar la moción que contempla la anulación de los comicios del 20 de octubre y la elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor presidente de la República, doctor Iván Duque. Señor presidente, en las elecciones del 27 de octubre ganaron el Partido Liberal, Cambio Radical
y el Centro Democrático es el partido de gobierno, apenas sigan otros departamentos. Ante esta realidad nacional que se acaba de expresar en las urnas, ¿usted por qué no llama a cooperar con el gobierno, al Partido Liberal, a Cambio Radical, a Independientes, etcétera? Mire, Yamit, la posición del presidente de la República no es la de ser analista electoral, ni es la de tratar de inclinar la balanza en favor de ningún partido. Este gobierno tiene un grupo de partidos que son parte de una coalición de gobierno, pero también en muchos temas ha podido construir con las fuerzas independientes para distintos proyectos, no solamente de iniciativa gubernamental, sino también de iniciativa de otros partidos. Hemos apoyado iniciativas del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, de los partidos de la coalición de gobierno como el Partido Conservador, Colombia Justa y Libre, el MIRA y por supuesto también el Centro Democrático. Y también hemos apoyado iniciativas de otros partidos cuando nos parecen que le sirven al país y hemos mantenido además esa actitud dialogante. Cuando usted mira lo que ha sido el trabajo en estos 15 meses, nosotros tenemos un equipo de gobierno que también tiene personas que han militado en el pasado en partidos políticos o en el Centro Democrático o en el Partido Conservador o en el Partido Liberal, porque también hay ministras y ministros que se consideran liberales y tenemos también personas que inclusive han participado en el pasado también en el Partido Cambio Radical. Hemos tenido personas que se consideran independientes y que han sido independientes y hemos tenido también personas que han militado en otras fuerzas alternativas en el pasado. Entonces, mi reflexión general es, más que simplemente hablar sobre un acuerdo de carácter partidista, que es importante, sigamos hablando de construir sobre propósitos comunes. Nunca me he cerrado a esa actitud, nunca he dejado de contemplarlo, pero siempre he puesto el interés general del país como la piedra angular de esos esfuerzos. Entonces, decir que este gobierno se ha marginado de tener aproximaciones y consensos es errado. Nosotros queremos seguir trabajando en ese propósito y de nuevo, Yamit, si tenemos todos los días que hacer un esfuerzo adicional para buscar más consensos, lo seguiremos haciendo porque ese ha sido el talante también de nuestro gobierno y es invitar no solamente a las fuerzas políticas, al sector privado, a los trabajadores, a las regiones a construir colectivamente. Nunca me he cerrado a ninguna actitud que no vaya en torno a ese propósito y como presidente, como se lo he dicho ya varias veces, no dejaré de buscar ese interés general para el país. Pero ahora mire, señor presidente, usted ha insistido desde hace mucho rato y por todos los medios en que la protesta es respetable, usted la respetará, pero que debe ser pacífica, en lo que todo el país está de acuerdo. Mi pregunta entonces es, habrá protesta y marchas el próximo jueves. Seguramente algún desorden, pero uno cree y espera en que confía en que la nación tenga conciencia de que debe protestar en paz. Mi pregunta, si la protesta se produce en paz como todos esperamos, señor presidente, ¿usted qué va a hacer el viernes? Es decir, ¿cómo va a responder usted a la protesta nacional? Como lo hemos hecho siempre, Yamit, con humildad, con espíritu constructivo y con el deseo todos los días de acertar en favor del pueblo colombiano. Los llamados, las expresiones sobre temas, a mí me parece muy importante. Hay algunas personas que han dicho que quieren marchar por la defensa de los líderes sociales. Nosotros también estamos compartiendo ese propósito. Por eso lanzamos el Plan de Acción Oportuna. Y si ese llamado colectivo además nos sigue motivando a hacer todos los días una mejor tarea, lo tenemos que hacer. Cuando hay personas que están marchando porque consideran que tenemos que mejorar mucho más en la calidad de la educación, pues ya hemos avanzado mucho en cobertura, hemos avanzado mucho en recursos y en ese propósito común también lo acompañamos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer siempre, Yamit, es escuchar, es entender y es también unirnos en un propósito de país. Yo fui elegido con una plataforma de centro, fui elegido con un plan de gobierno que estamos ejecutando y estamos también escuchando las preocupaciones de la ciudadanía y también hemos sido claros en desvirtuar muchos argumentos que algunos han tratado de usar para exacerbar sentimientos en la protesta que no están basados en la realidad y que es muy importante también para nosotros poderlos aclarar en función del propósito que tenemos, que es construir una Colombia más justa.
Por eso cuando yo le he dicho a usted las cosas que no son ciertas en materia pensional, laboral o de educación, lo hago porque el sentimiento que tiene este gobierno frente a los anhelos sociales del país está sintonizado. Y donde nosotros veamos también que hay solicitudes de la ciudadanía que nos pueden orientar de pronto en profundizar ciertos mensajes y ciertas acciones, lo haremos. Y eso implica seguir escuchando a todos los sectores sociales, como hemos tratado de que sea la línea de este gobierno. Un gobierno que está en los territorios, que no está en los escritorios. Un gobierno que busca corregir problemas que envejecieron mal, pero un gobierno que también ve que tenemos avances en crecimiento, en inversión, en aspectos importantes de política social que debemos profundizar. Mi sentido, y siempre he sido así, Yamit, es tener la capacidad con humildad de dialogar, con humildad de escuchar, pero también de ser muy claro en que nosotros como país y como Estado tenemos que garantizar y entender que la protesta pacífica es una expresión democrática, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando algunos quieran amenazar los derechos de los demás o atentar contra la institucionalidad y la estabilidad de la nación. Presidente, perdone de nuevo una brevísima interrupción para cumplir nosotros con unos compromisos. Mira, presidente, los transportadores de carga y de pasajeros del país anunciaron que no irán al paro, pero le pidieron al gobierno que mantendrán esa posición de no ir al paro si les dan seguridad en sus vehículos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Primero, Yamid, ese ha sido un sector, a propósito del diálogo activo y efectivo, ese ha sido un sector con el cual hemos mantenido un diálogo muy importante. Avanzamos en los programas de chatarrización, de reposición del parque automotor, en garantías, en bienestar social. Hemos tenido un diálogo muy bueno y muy productivo con ellos. Y aprovecho para no solamente expresarles mi gratitud, sino también mi reconocimiento, porque hemos podido trabajar en un diálogo activo en favor de lo que el país necesita. Y por supuesto ellos y todos los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que aquí hay un Estado que hará siempre cumplir la Constitución y la ley, y que ese Estado tiene que proteger la vida, la honra, los bienes, derechos y libertades de todos los colombianos. Esa es la razón por la cual hemos trabajado articuladamente con los alcaldes y con los gobernadores para que se delimiten muy bien las áreas donde se ejercerá la protesta pacífica y también que protejamos todos los derechos de los demás. Y creo que esa mención es alusiva a estos grupos que usted menciona, que apreciamos tanto, pero también a toda la sociedad en general. Señor presidente, mi pregunta final, agradeciendo mucho la gentileza que usted ha tenido para con nosotros. En el país hay duquistas y hay antiduquistas. ¿Usted qué le dice a los unos y a los otros frente al paro de pasado mañana? Yamit, yo he dicho en varias entrevistas y en varios foros que yo creo que el país debe dejar de pensar en los yoísmos. ¿En cuál ismo está? Si está en el duquismo o en otro ismo. Yo creo que nosotros todos, empezando por mí como presidente, tenemos que invitar a que pensemos en nosotros. Que tenemos diferencias políticas, seguramente esa es la democracia. Que tenemos diferencias ideológicas, seguramente esa será la democracia. Pero que en medio de esas diferencias naturales en la democracia, hay propósitos comunes en los que todos queremos participar y que Colombia avance. Y mi invitación a todos los colombianos es que en democracia nos expresemos pacíficamente, pero también que seamos capaces de trabajar conjuntamente por el bien del país. Si nosotros vemos que hoy nuestra economía está creciendo por encima de América Latina y el promedio de crecimiento mundial, si vemos que la inversión está aumentando, si vemos que está aumentando el consumo, si vemos que están mejorando ciertos sectores que son importantes para generar empleo, tenemos que seguir avanzando. Que reconocemos que hay temas que nos generan preocupación, sí, nos genera preocupación la situación del mercado laboral, aunque ya en el último reporte del DANE vemos que en las 13 principales ciudades bajó el desempleo frente al año pasado y que la brecha que era de 1 punto se ha venido reduciendo. Debemos todos seguir buscando más herramientas para mejorar la contratación de los jóvenes y mejorar la calidad del empleo.
Que todos reconozcamos los avances que hemos tenido en materia educativa, en materia de salud, pero que sigamos buscando más y mejores políticas. Yo creo que ese mensaje para los colombianos, de que nosotros primero entendamos que lo más importante son estos propósitos comunes, yo creo que damos un salto hacia adelante. A las personas que son afines y que se sienten identificadas con muchas de nuestras propuestas, seguirlos motivando. A quienes han sido escépticos, poder ser más pedagógicos y mostrar que estamos caminando en el mismo propósito. Pero yo creo que el mensaje central, Yamit, es no seguir viendo Colombia a través del prisma de los sismos, de si es duquismo o antiduquismo, o si es otro, sino que nosotros nos concentremos en que aquí hay un propósito común que se llama Colombia y que tenemos que construirlo con los alcaldes, con los gobernadores, con el Congreso, con el sector privado, con los sectores sociales. Eso es lo que yo quiero como mensaje para el país. Que yo tengo que escuchar como colombiano y como presidente todas las reclamaciones de los ciudadanos, lo he hecho y lo seguiré haciendo con humildad, pero sobre todo con la determinación y el deseo de que en este gobierno, de aquí al 7 de agosto del 2022, veamos avances en lo económico, que veamos avances también en lo social, pero sobre todo que veamos el gran avance de construir una Colombia más justa, pensando en las personas más vulnerables. Las instrucciones suyas, señor presidente, a las fuerzas militares para controlar el orden público en el paro, ¿son de represión? Yamit, me parece que esa pregunta tiene una presunción que me parece que no corresponde a la realidad. Represión no es el talante de un gobierno democrático. El talante de un gobierno democrático es de garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que no solamente lo defenderemos siempre, sino que también, pensando en el interés general, el Estado debe obrar con todo el peso de la ley cuando hay personas que quieran acudir al vandalismo, al pillaje, al terrorismo o a cualquier otro delito para afectar el desarrollo de la protesta pacífica como una expresión democrática. Yo creo que este gobierno ha dado demasiadas demostraciones que aquí nosotros no estamos reprimiendo a la ciudadanía. Aquí lo que todos buscamos es proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, de los que van a marchar pacíficamente, de los que no van a marchar, y eso implica también ser muy claros en la aplicación de la ley cuando hay algunos que pretendan pasar por encima de los derechos de los demás acudiendo a actos de violencia, lo cual no vamos a permitir. Señor presidente Iván Duque, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para dialogar un poco con nosotros sobre el paro del próximo jueves. Muy amable, presidente. Muchas gracias, Yamit. A usted, presidente, muy querido. Y a ustedes, señoras y señores, los invitamos a continuación a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Tras su aprobación en la plenaria de la Cámara de Representantes, pasó a sanción presidencial el proyecto que elimina el cobro de servicios bancarios. Con el liderazgo de los congresistas David Barguil, Wadid Mansur y David Racero, el Congreso aprobó la ley. Una vez sea sancionada, servicios como la consignación nacional a través de oficinas o cajeros automáticos, los retiros por ventanillas en oficinas, las copias de extractos en papel, la certificación bancaria, la expedición de cheques de gerencia y la transferencia por Internet no tendrán ningún costo. El beneficio será para cerca de 30 millones de colombianos que cuentan con una tarjeta débito o crédito. La iniciativa, según los parlamentarios, busca equidad, pues hoy las entidades bancarias son las que obtienen las mayores ganancias. 2. Desde 3 lugares diferentes, el presidente Duque coordinará la acción de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad y el orden durante las marchas. El primero será en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional CESPO, en el occidente de Bogotá. Allí tendrá comunicación con todas las seccionales de la Policía Nacional en el país. El segundo estará en la sede de la Policía Nacional en la calle 26.
Allí habrá un puesto de mando unificado donde confluyen todas las comunicaciones de la policía. Y el tercero, por supuesto, en Palacio. Revisará cámaras de vigilancia, hará conferencias en video, dirigirá conexiones por microondas y utilizará todas las herramientas que tendrán a su disposición para coordinar a la fuerza pública. El presidente Duque tuvo su primera reunión esta tarde y durante buena parte de la noche de hoy miércoles para los preparativos de las acciones de las autoridades civiles, militares y de policía. La instrucción que hoy impartió a los jefes de los gobiernos regionales ha sido: el derecho a la protesta pacífica se respeta y se protege, pero a los vándalos se les aplicará todo el peso del Estado de Derecho. El día más largo y agitado les espera mañana a los responsables del orden público en Colombia. 3. A los parlamentarios les toca ahora sí ir a las sesiones, porque las inasistencias los están dejando con el riesgo de perder la investidura. Es el caso del exrepresentante a la Cámara, Raimundo Méndez Bechara, a quien el Consejo de Estado le acaba de confirmar su muerte política. El exparlamentario fue elegido representante de Córdoba entre el 2014 y el 2018. Y en ese periodo se demostró que en un solo año dejó de asistir a más de 6 plenarias en el Congreso, donde se votaron proyectos de ley y actos legislativos. El Consejo de Estado recordó que la inasistencia a las sesiones plenarias es causal de pérdida de investidura, porque su deber es participar en las discusiones y la votación de los proyectos que se presentan. Las inasistencias siempre se justificaban con excusas médicas. También fueron limitadas. A trabajar, pues. Primera ñapa. Barrancominas, una selvática población del departamento del Guainía, que hoy es corregimiento, se estrenará este 1 de diciembre como municipio y se constituye así en el número 1103 de Colombia. Para lograr este cambio como entidad territorial, el Gobierno Nacional, mediante el Decreto Presidencial 1454 del 6 de agosto de 2018, le otorgó facultades a la Asamblea Departamental de Guainía para expedir la respectiva ordenanza que eleva a categoría de municipio a esta agrícola población. Barrancominas, Guainía, es una próspera población selvática de apenas 11.000 habitantes, pero con una extensión de casi 18.000 kilómetros cuadrados que promete convertirse en despensa agrícola y pesquera de la Orinoquia. El tema es que con Barrancominas, como nuevo municipio, ahora habrá que hacer también 2 elecciones atípicas. Una para elegir alcalde y otra para elegir consejo municipal. Primera tarea que le corresponderá hacer al entrante registrador nacional, Alexander Vega. Segunda ñapa. Un juez envió a la cárcel al exdirectivo de la Universidad Distrital, Wilman Muñoz, y a la extesorera, Patricia Gamboa, por presuntamente participar en un desfalco de 12.000 millones de pesos en la institución. El despacho tuvo en cuenta la petición de la Procuraduría y la Fiscalía, entidades que consideraron que Muñoz y Gamboa podrían interferir en la investigación y alterar pruebas. En la audiencia, el juez señaló que los hechos denunciados por la Fiscalía son graves, por lo que consideró que los 2 procesados tienen que permanecer recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso en su contra. Según la Fiscalía, Muñoz extrajo irregularmente documentos de la contratación durante su administración, los cuales tendrían información vital para la Fiscalía sobre cómo se realizó el millonario saqueo en la universidad. Y mi ñapa. A tercer debate, luego de su aprobación en la plenaria de la Cámara, pasó el proyecto que busca que los barrios de invasión puedan ser reconocidos como legales si sus habitantes pueden demostrar que desde hace 10 años los habitan. La iniciativa que lidera el representante de Cambio Radical, César Lorduy, establece normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales, que incluye desde barrios completos, pasando por colegios, instituciones sociales e incluso iglesias que fueron construidas en predios invadidos ilegalmente. El proyecto, que pasa a tercer debate en el Senado,
podría beneficiar a cerca de 5 millones de colombianos que hoy viven en estos asentamientos y que no cuentan con servicios públicos ni mucho menos con ayuda de las administraciones locales. La iniciativa establece expresamente que esta especie de amnistía es por una sola vez y en predios ubicados en zonas urbanas. Esta pobreza de los barrios de invasión es la que parte el alma. Hasta mañana, que descansen.